Buenos días, soy la licenciada Josefina Ricota. Hoy vamos a hablar de la salud mental de los adultos responsables, el cimiento invisible de los estilos parentales. Detrás de cada crianza hay una historia que no comienza con el nacimiento del niño, sino mucho antes, en la infancia de los adultos que hoy ejercen el rol de padres, madres o cuidadores. En sus vínculos no resueltos, en sus miedos aún activos, en las palabras no dichas, en las heridas que no encontraron tiempo para cicatrizar. La salud mental de quienes cuidan es un cimiento silencioso, profundo, que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de crianza, pero que determina en gran medida el modo en que se vinculan con sus hijos. Un adulto emocionalmente desbordado, atrapado por la ansiedad o sumido en la depresión, puede tener las mejores intenciones, pero su disponibilidad afectiva se encuentra restringida. No es por falta de amor ni de deseo de hacerlo bien. Es que el amor, cuando no encuentra cauce interno, se desborda o se paraliza, se vuelve grito o silencio. Quien está constantemente sobreviviendo a su propio dolor no siempre tiene la fuerza para sostener también el dolor de otro, aunque ese otro sea su hijo. Y no porque no lo ame, sino porque el sufrimiento psíquico ocupa demasiado espacio dentro como para dejar lugar a la escucha, a la paciencia, a la ternura. No se puede ofrecer contención si uno mismo no se siente contenido. Un abrazo que tiembla por dentro no puede abrigar del todo. Un límite puesto desde la desesperación más que desde la calma, lejos de enseñar, confunde. Muchas veces la intención de educar se ve invadida por el miedo, por la impotencia, por la culpa o por la fatiga emocional acumulada. Se actúa desde el impulso, desde la urgencia, desde ese lugar en el que el adulto se ve, a su pesar, convertido en un niño herido otra vez. Tampoco se puede enseñar a nombrarse las emociones si uno mismo no tiene espacio interno para registrarlas, como ayudar a otro a reconocer el enojo si uno lo ha tenido que reprimir toda la vida, cómo sostener una rabieta infantil sin colapsar si uno nunca fue acompañado en sus propias rabietas. Criar implica, entre otras cosas, poder acompañar la intensidad emocional del otro sin volverse rehén de ellas. Por eso, solo es posible si uno ha tenido o ha construido la posibilidad de habitar sus propias emociones con comprensión, con lenguaje, con amparo. La salud mental no es un detalle decorativo en la parentalidad, es el humus del que brotan o se marchitan las relaciones familiares. En ese suelo invisible que alimenta o debilita las raíces del vínculo, cuando hay cuidado psíquico, la relación puede florecer incluso en medio de la tormenta. Cuando hay abandono emocional del adulto hacia sí mismo, la relación se vuelve frágil, intermitente, plagada de malos entendidos, de reproches, de demandas imposibles, porque no hay tierra fértil donde sembrar cuando todo dentro está árido. Porque ser padre o madre implica sostener, acompañar, guiar, poner límites, tolerar frustraciones y alegrías. Todas estas funciones demandan recursos emocionales que no siempre están disponibles. El estrés crónico, la violencia intrafamiliar, las condiciones de pobreza, el aislamiento social, la falta de acceso a atención psicológica, son factores que deterioran profundamente la capacidad de cuidar. Se exige presencia, empatía, escucha, pero muchas veces quienes deben ofrecerlas están extenuados, solos o cargando sus propias mochilas invisibles. No es extraño que quienes no han recibido contención en su infancia repitan patrones sin quererlo. Lo que no se nombra, lo que no se comprende, suele regresar disfrazado de destino. Aquello que se aprendió sin palabras, una mirada que no mira, una caricia ausente, una voz que grita en lugar de explicar, queda alojado en lo más hondo del cuerpo emocional y con el tiempo se transforma en la gramática desde la cual se vincula el adulto. Así, sin proponérselo, quien fue criado en un entorno de exigencia desmedida puede volverse severo, intolerante, inflexible, o por el contrario, quien creció en un clima de abandono afectivo puede tener una permisividad que enmascara su propio miedo al rechazo.
La violencia aprendida, el silencio emocional, el autoritarismo internalizado o la soledad de haber tenido que crecer sin guía, se filtran en la forma de criar con la misma naturalidad con la que se respira. Porque los modelos vinculares que se imprimen en la infancia no desaparecen con la adultez, sino que permanecen latentes, aguardando el momento de reaparecer cuando el amor exige algo más que buena voluntad. Y es ahí, frente a un hijo que demanda presencia, sensibilidad y firmeza, que muchos adultos se sienten como la herida propia arde bajo la piel, pidiendo ser sostenida. La salud mental no solo atraviesa el presente de los adultos, también los enraiza en pasados que no siempre han sido revisados. La infancia que se lleva adentro, la propia, pesa a la hora de acompañar la infancia y adolescencia del otro. Y cuando no se ha tenido un adulto disponible en momentos claves, cuando la ternura fue escasa o inestable, cuando la palabra fue reemplazada por la amenaza e indiferencia, la adultez se convierte en un territorio donde criar puede sentirse como caminar sin mapa, como hablar un idioma que nunca se aprendió del todo. Sin ese trabajo de introspección, sin ese gesto valiente de mirar hacia adentro, se corre el riesgo de confundir autoridad con control, límites con castigo, libertad con interés. El adulto herido, que no ha sanado sus propios vínculos, muchas veces no distingue entre poner un límite y imponer un temor, entre dar autonomía y desentenderse. Y entonces, con el afán de hacerlo diferente, puede repetir sin saber o con el deseo de no repetir, puede anularse y dividirse. Revisar la propia historia no es fácil, requiere coraje, porque mirar a quienes nos criaron, no solo con la comprensión del adulto que somos, sino también con el dolor del niño que fuimos. Pero solo en ese acto de conciencia es posible crear un espacio distinto donde la crianza no sea una reacción automática, sino una elección consciente. Solo ahí puede la herida convertirse en un puente y no en un muro. Criar desde un lugar sano no implica haber tenido una infancia perfecta, sino haberlo hecho con esa historia algo más que repetirla. Implica transformar el legado recibido, resignificado, y elegir una y otra vez un modo de vincularse que no esté gobernado por el miedo, el abandono o la culpa. Ahí, en ese trabajo paciente, amoroso, de mirar hacia atrás para construir hacia adelante, es donde la salud mental se vuelve cimiento, brújula y acto de amor. Por otro lado, la idealización de la maternidad y la paternidad como actos naturales y automáticos contribuyen a la invisibilización del sufrimiento psíquico de quienes cuidan. Se sigue creyendo muchas veces de forma inconsciente que el instinto basta, que el amor es suficiente, que el saber cuidar viene incorporado como un don sagrado e innato. Se romantiza la entrega, se glorifica el sacrificio, se espera que madres y padres sean fuertes, pacientes, incondicionales, como si el simple hecho de tener un hijo los dotara de una sabiduría infalible. Pero criar no es un impulso automático, es una tarea compleja, exigente, profundamente humana y por lo tanto imperfecta. Nadie nace sabiendo cómo acompañar a otro ser humano en su crecimiento emocional. No hay manual que anticipe los desbordes, las contradicciones, las ambivalencias que genera amar y educar al mismo tiempo. La ternura no siempre fluye, la paciencia a veces se agota y el cansancio, ese agotamiento acumulado que atraviesa el cuerpo y el alma, puede volverse tan espeso que apenas deje espacio para el juego, la escucha o el abrazo. Y cuando eso ocurre, el adulto suele callarse, porque la cultura le ha enseñado que si siente frustración, enojo o angustia, está fallando. Y entonces, en silencio, comienza a cargar con una culpa muda, que poco a poco erosiona la autoestima y el deseo de criar con libertad. Nadie puede hacerlo bien todo el tiempo. Esta es una verdad sencilla y luminosa que rara vez se dice. Los errores forman parte del vínculo, no lo destruyan, si hay lugar para repararlos. Pero la exigencia interna, alimentada por mandatos sociales, ideales imposibles, imágenes edulcoradas de la familia, instala la fantasía de que solo se es buen padre o buena madre si se responde con calma, se da amor sin condiciones, se sostiene sin vacilar, como si la ternura no pudiera convivir con el agotamiento,
como si la dura fuera sinónimo de incompetencia. Cuando la exigencia interna o externa supera la capacidad real, emergen la culpa, la frustración, la autoexigencia destructiva. Muchas personas adultas, sobre todo mujeres, viven la crianza como una carrera de resistencia emocional donde no hay pausas, no hay reconocimiento, no hay espacio para decir no puedo más. La salud mental implica también poder pedir ayuda sin miedo, sin vergüenza, sin ser juzgado. Implica saberse legítimo, aun cuando se está quebrado, cansado, en crisis. Implica validar la necesidad de descanso, de silencio, de compañía, poder decir me cuesta, sin que eso sea leído como abandono, sino como un gesto de humanidad. Pedir ayuda debería ser un derecho y no una confesión. Reconocer los propios límites, una fortaleza y no una falla, porque solo cuando los adultos se sienten sostenidos, pueden sostener. Solo cuando hay una red puede haber cuidado, y solo cuando la salud mental es entendida como parte esencial de la parentalidad, no como un lujo, no como una señal de debilidad, es posible criar desde un lugar más compasivo, más real, más libre del yugo de la perfección. Tal vez el primer acto de responsabilidad afectiva en la crianza no sea hacia los hijos, sino hacia uno mismo. Antes de enseñar a cuidar, es necesario saberse digno de cuidado. Antes de sostener a otro, es vital preguntarse desde dónde se está sosteniendo. Porque el vínculo con los hijos no solo se construye con amor, sino con presencia real, con conciencia de uno mismo, con la disponibilidad interna para alojar al otro sin desbordarse. Y eso comienza por habitarse. Habitar el cuerpo, las emociones, las heridas, los miedos, los anhelos no cumplidos. Habitarse con conciencia no es un acto sencillo. Es mirar lo que incomoda, es reconocer lo que duele, es no negar lo que se repite en automático. Esto lo aprendí mal y quiero hacerlo distinto. Esto no lo sé hacer, esto me sobrepasa. Criar desde la salud mental es también asumirse en construcción como una casa que nunca termina de levantarse del todo, pero que sin embargo se ofrece para habitar con lo que tiene, con lo que falta, con lo que duele, con lo que sueña. Reconocer los propios límites es un acto de humildad y también de amor. Es aceptar que no siempre se puede, que no todo se sabe, que se necesita a otros y que eso no es debilidad, sino humanidad. Darse el permiso de fallar no significa desentenderse, sino comprender que errar es parte del vínculo y que hay belleza en la reparación. Que a veces un lo siento dicho a tiempo enseña más que 100 reglas impuestas. Que pedir perdón a un hijo no solo no debilita la autoridad, sino que la vuelve más humana, más real, más confiable. Buscar las herramientas para reparar es una decisión que requiere coraje. Implica romper con lealtades invisibles a modelos que nos dañaron. Implica muchas veces pedir ayuda profesional, tejer redes, detenerse a escuchar el propio malestar sin taparlo con ocupaciones. Implica entender que criar, muchas veces reeducarse, ¿sí? Desarmar creencias rígidas, heredadas, cuestionar mandatos, resignificar el amor, volver a aprender a poner límites del respeto, a sostener desde la presencia y no desde el miedo. Reaprender a amar no es tarea menor. Amar sin controlar, sin anular, sin proyectar en el hijo lo que uno no pudo ser. Amar desde la aceptación y no desde la exigencia. Amar desde un lugar que no duela. Para eso la salud mental no es un lujo. Es la base de la cual todo lo demás cobra sentido. Sin ese trabajo interno, sin esa mirada compasiva hacia uno mismo, la crianza se convierte en una repetición ciega o en una lucha constante. Pero con salud emocional, con conciencia, con disponibilidad afectiva, la crianza se transforma en un espacio donde no solo crecen los niños, sino también los adultos. Porque al final, criar bien no es solo formar a otro, es también transformarse a uno. Cuando un adulto se escucha, se cuida y se sana, interrumpe cadenas. Cadenas invisibles forjadas muchas veces en el silencio, en la ausencia, en el mandato no cuestionado, en la herida sin nombre. Cortar con esas cadenas no es un acto heroico ni inmediato, es un proceso lento, hecho de pequeños gestos de amor propio. Es elegir conscientemente no hacerle a otro lo que nos dolió,
aunque eso sea todo lo que aprendimos. Es darse la oportunidad de actuar desde otro lugar, incluso cuando el cuerpo tiembla por repetir lo conocido. Dejar de repetir lo que lo dañó y comienza a construir algo nuevo. Y construir algo nuevo en la crianza no siempre es grandioso. A veces tan simple como bajar la voz en lugar de gritar, como sentarse a escuchar en lugar de ordenar, como decir te entiendo antes de corregir. Lo nuevo se teje en lo cotidiano, en lo que no se ve, pero se siente. En ese tono de voz que cambia, en ese abrazo que llega a tiempo, en ese límite que no hiere, pero contiene. Porque cuando uno empieza a sanar, deja de responder desde la defensa y empieza a vincularse desde el deseo. El deseo de cuidar sin poseer, de enseñar sin humillar, de amar sin heredar el dolor. Y en ese acto íntimo y transformador nace un nuevo modo de estar con los otros, un modo más libre, más consciente, más responsable. Criar deja de ser una carga o una actuación para convertirse en un vínculo que transforma a ambas partes. Porque quien se permite cambiar no solo ofrece otra vida a sus hijos, también se regala otra vida a sí mismo. Aparece la posibilidad de habitar el presente sin ser prisionero del pasado, de elegir cómo responder y no simplemente reaccionar. El adulto que sana se recupera la capacidad de elegir su modo de amar. Porque criar no es solo formar a otro, es también la posibilidad de volver a nacer en la relación con él. Es mirarse en ese otro pequeño que nos devuelve como un espejo honesto y despiadado lo que somos y lo que aún no hemos resuelto. Es crecer juntos en direcciones distintas pero conectadas. Es ser aprendiz del propio hijo, es aceptar que toda relación verdadera transforma. Y si esa relación está habitada por el amor consciente, la ternura sostenida y la voluntad de reparar, entonces se convierte no solo en un espacio de desarrollo, sino también en una oportunidad de renacimiento. Para el hijo, sí, pero también, y quizás sobre todo, para el adulto que elige habitar su historia de otra manera.